Buenas noches, licenciada Gaby. Mi nombre es Andrea Álvarez y esta noche vamos a hablar acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis es la corriente psicológica por excelencia, ¿verdad? Que fue creada por Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico que estudiaba junto a Brücke em, acerca del estudio neurológico, ¿verdad? Que fue donde empezó con sus estudios y él observó, ¿verdad? Que su compañero hacía estudios de hipnosis para tratar los problemas de histeria, ¿verdad? O de neurosis específicamente. Pero Freud se especializó en cuanto al estudio de la estructura de la personalidad humana, ¿verdad? Y él amplió sus estudios o amplió su investigación con relación a la estructura psíquica de un paciente, de una persona. No en base a la hipnosis, ¿verdad? Que prácticamente que es como tocar la parte más vulnerable de la persona, lo considero yo, una hipnosis, sino tratar a una persona en su total conciencia y a través de su total conciencia llegar a su inconsciente. A mí en lo personal no me gusta el psicoanálisis, no voy a escoger esta corriente para trabajar porque hay muchas desventajas. En primer lugar, la desventaja que yo veo es que es muy largo. El paciente requiere mucho tiempo y según lo que hemos estado hablando, hay pacientes que se extienden hasta meses o años, ¿verdad? Dependiendo del problema que el paciente pueda tener. Otro problema que yo veo es la parte económica del paciente, ¿verdad? Derivado a que tiene que asistir a clínica muchas veces, muchas consultas, pues esto va a representar que sea muy caro. Y la situación en Guatemala, en primer lugar, no hay una conciencia, no hay una cultura de acerca de la búsqueda de la ayuda por medio de los profesionales de la psicología. Entonces es una gran desventaja que para mí es una situación que no me va a favorecer como una profesional en la psicología, ¿verdad? Porque la otra vez estábamos en la clase del primer semestre y nos decían que aproximadamente una terapia psicoanalítica hoy por hoy estaba costando 1,000 quetzales a más, entonces sí pienso que es muy inaccesible. Por otro lado, veo la desventaja de que el terapeuta no le brinda mayor ayuda al paciente. Más que todo, el paciente va hablando, ¿verdad? Va externando sus necesidades, va externando sus creencias, va externando sus vivencias, va externando sus ideas y el paciente mismo encuentra prácticamente su cura y esa parte a mí en lo personal no me gusta, creo que es otra desventaja. Vemos entonces que el factor económico, el factor del tiempo y el factor de rapport con el paciente son los aspectos que para mí son las desventajas. Sin embargo, el psicoanálisis hoy por hoy se considera la por excelencia, el método analítico por excelencia. Y yo apoyo esa idea porque ciertamente todas las aportaciones que brindó Freud las vemos a diario con los pacientes, la vemos proyectada con las personas. Yo en lo personal no me quiero eh, identificar con esta corriente, sin embargo, me parece que sí es cierto, ¿verdad? Son las bases de la psicología. Sigmund Freud, entonces, es un médico, ¿verdad? Que se especializa en los estudios neurológicos, específicamente en los casos de histeria. Él ve con recurrencia que a su clínica asisten los pacientes con histeria. Entonces, derivado de eso, él dice, vamos a investigar, voy a analizar, voy a demostrar científicamente cómo está conformado, ¿verdad? Eh, la, la personalidad en una persona. En ese sentido, ¿verdad? Vemos que él plantea las tópicas. La primera tópica que él presenta es el inconsciente, que es el consciente y es el preconsciente. Como vemos, la raíz del psicoanálisis es el estudio del inconsciente. Y para Freud no hay acceso más que sí o sí por los sueños, ¿verdad? Es la única ruta, es la única vía que para el terapeuta poder llegar al inconsciente de esa persona, más que todo por la interpretación de los sueños.
Vemos también que en su primera tópica él presenta entonces que la personalidad, ¿verdad?, de una persona está conformada por el inconsciente, por el consciente y por el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente, por ejemplo? El preconsciente es donde guardamos todas las pulsiones, todos los deseos, todas, precisamente todas las pulsiones que tenemos, ¿verdad? Que básicamente él las orienta a las pulsiones sexuales, ¿verdad? Para mí, hoy por hoy, y actualmente para mí yo diría que las pulsiones no necesariamente se pueden orientar única y exclusivamente en la satisfacción del deseo sexual, sino que también lo vemos en la necesidad que una persona manifiesta de sentir la protección, de sentir la aceptación, de sentir de sentirse completo, de sentirse pleno, de sentirse autorrealizado, y la autorrealización no la va a conseguir mediante la satisfacción de las necesidades que él presenta, ¿verdad? De tanto en su familia como externamente, ¿verdad? Con los amigos, en la sociedad. Entonces, esa parte preconsciente es donde el ser humano guarda todas esas necesidades, todos esos deseos pulsionales. Vemos también que tenemos la parte del consciente. ¿Y cuál es esa parte del consciente? Es esa parte que interactúa completamente con la realidad. Es esa persona que se desarrolla, es esa persona que socializa, es esa persona que tiene esa capacidad de interactuar con lo externo, pero también con lo interno, ¿verdad? Tiene esa comunicación, tiene constantemente esa pelea también, tiene constantemente esa sinergia, ¿verdad? Con estos tres entes, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Entonces el consciente vemos que es esa persona que tiene esa interacción con lo externo, pero también está hablando constantemente con esos otros entes. Vemos también la parte del, del consciente. Ya lo dije, la parte del inconsciente es donde nosotros guardamos todas nuestras vivencias, es donde guardamos todo lo que hemos vivido, es donde guardamos todas nuestras experiencias, ¿verdad? Y también se encuentra en constante pelea, en constante disputa, por así decirlo, con sus dos entes, ¿verdad? Vemos también que, por ejemplo, la segunda tópica que Freud plantea es que la personalidad está conformada por el eh, super yo, el yo y el ello. Para mí es como que transcribir, ¿verdad? En su primera tópica, ¿verdad? Que planteó, y lo hace ahora desde el yo, el ello y el super yo. ¿Qué es el yo? Prácticamente esa parte consciente, es esa parte que se desempeña, que se desenvuelve, es esa parte que interactúa con la parte real y también tiene su diálogo con la parte interna, ¿verdad? Con la parte del ello, por ejemplo. ¿Y qué es el ello? El ello es donde están guardados todas las pulsiones, es donde están guardados todos los deseos libidinosos, es donde están guardados todos aquellos anhelos, es donde están guardados todos aquellos sueños, toda esa fantasía, por así decirlo, ¿verdad? Em, que por una parte, digamos, tiene esa parte negativa, que es la parte donde guarda todo lo malo, del malo hablándolo moralmente, ¿verdad? Pero la parte positiva es que como tiene esa capacidad de fantasear, tiene esa capacidad de idear, tiene esa capacidad de soñar, por así decirlo, le da el principio del placer al yo, ¿verdad? Porque a través de su imaginación puede llevar a cabo aquellos anhelos que no pueden llevarse a cabo en el aspecto consciente. Y por otro lado, tenemos el super yo. Y el super yo es aquel ente que constantemente pelea también con el yo en base a todo lo que se ha aprendido, en base a todo lo que ha absorbido en casa, de acuerdo a lo moral, de acuerdo a lo bueno, de acuerdo a cumplir con las normas de la sociedad, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, la parte negativa del ello y del super yo. Del ello, por ejemplo, si yo le doy mucha libertad al ello, puede ser una persona muy libidinosa, puede ser una persona con
muchas patologías, por así decirlo, ¿verdad? O con muchas conductas anormales, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo lo veo así, si le damos mucha libertad al ello, se puede desencadenar una situación que puede ser tipificada como una conducta que no está congruente con la realidad. Y, por ejemplo, la parte del super yo, si le damos mucha libertad también a la parte del super yo, podemos encontrar a aquellos extremistas, podemos encontrar a aquellos legalistas, podemos encontrar a aquellas personas que se someten completamente a las normas, pero de una manera negativa, diríamos, ¿verdad? El ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Que por su ideología dan su vida erróneamente, ¿verdad? Matándose y haciendo daño a muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con su ideología, con sus creencias. Eh, por otro lado, luego que ya presentó la segunda tópica, desarrolla también las etapas del desarrollo. Y en las etapas del desarrollo podemos ver que se encuentra la oral, que esa se desarrolla entre los bebés de 0 a 1 año, ¿verdad? Que es cuando el bebé encuentra el placer porque tiene una necesidad pulsional, no es sexual, pero es pulsional por la alimentación, por recibir la alimentación de su madre, por recibir la alimentación de fórmulas, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta persona, cuando no satisface su necesidad oral en la etapa, precisamente, puede desarrollar patologías de conductas alimentarias, ¿verdad? Conocidas como anorexia, atracones, y así las que encontramos tipificadas como las conductas de la alimentación. Encontramos también la etapa anal, esta se desarrolla en los niños de 1 año a 3 años. Y esta no es más que cuando el niño logra tener esa capacidad, esa independencia, por así decirlo, para poder ir al baño con sus propios medios, ¿verdad? Cuando él descubre que puede crear, cuando él descubre que de su organismo se está expulsando algo que para él se está creando, ¿verdad? Él le da ese valor importante a las heces, ¿verdad? Al popó. Entonces, esas personas cuando no reciben esa guía adecuada, ¿verdad? Cuando no reciben esa satisfacción de adultos, pueden desarrollar patologías como el obsesivo compulsivo, tacañería o por el contrario, despilfarrar, ¿verdad? El dinero, ser ávaros también. ¿Verdad? Pueden llegar a desarrollar esas patologías. Por otro lado, la etapa fálica, esta que se da de entre los 3 a 6 años, que es cuando descubren que tienen sus partes íntimas, que es cuando descubren que es diferente que su hermanita, que su prima, que su mamá incluso, ¿verdad? Em, puede descubrir que tiene esa competencia con con su papá, por ejemplo, y es cuando se da entonces el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿verdad? Es cuando por ejemplo, en los niños, ¿verdad? El complejo de Edipo cuando tiene esa competencia con su papá porque cree que le va a robar al amor de su vida. Esto lo vemos muy frecuente en los niños, ¿verdad? Que pelean constantemente porque no se les acerca el papá a la mamá, porque la mamá es suya, la mamá le pertenece, es su primer mujer, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hay una lucha y por eso se desarrolla, se produce el complejo de Edipo. También tenemos la etapa de latencia. Esta es la etapa que se da entre los niños de 6 a 11 años aproximadamente. Yo lo veo de esta manera. En esta etapa los niños les interesa la socialización, les interesa tener amigos, les interesa salir a jugar, les interesa, por ejemplo, aprender algún deporte. Y en lo menos que están pensando es en el amor, es en realizarse como personas orientadas a una relación de amor, ¿verdad? Se realizan en su etapa, ¿verdad? Porque están socializando, están conociendo, se están descubriendo nuevas disciplinas, están descubriendo su mundo en su total conciencia. Entonces, en esta etapa, las pulsiones están como en un momento de descanso para producirse posteriormente la etapa genital, que es la etapa que se produce en los adolescentes.
Y en esa etapa es cuando se produce la etapa también del desarrollo, ¿verdad? Cuando los niños descubren, por ejemplo, un varón descubre que tiene un aparato reproductor, que se activa cuando hay una emoción, que se activa cuando recibe un estímulo, ¿verdad? Que satisface, que le va a producir una satisfacción. Entonces ahí entran las cuestiones em, de que ellos se satisfacen, de que ellos quieren encontrar el placer, ¿verdad? Por sí mismos, de que ellos también tienen una identidad sexual, una identidad de género, ¿verdad? Entonces ellos ahí, todas las personas logramos tener nuestra identidad. En esta etapa es cuando las personas también logramos hacer conexión con otras personas. En esta etapa es cuando también las personas encontramos que nos gusta a otra persona, que nos vemos reflejados en ellos, que podemos recibir y dar afecto, que podemos tener esa capacidad de recibir y dar amor, que tenemos esa capacidad de recibir y dar ternura. Y es en esa etapa que se da. En esa etapa de la experimentación es cuando también se da, es que se me fue la palabra, pero es cuando eh, se satisfacen, ¿verdad? Se autosatisfacen. La masturbación. Se me había ido esa palabra. Es en esta etapa, ¿verdad? Cuando descubren que pueden recibir esa satisfacción y descubren todos los placeres que pueden recibir mediante sus genitales. Y por otro lado, es la etapa donde las hormonas hacen su trabajo. Luego de todo eso, Freud plantea los mecanismos de defensa, que me parecen muy acertados porque los veo, ahora que tengo conocimiento, he visto muchos mecanismos de defensa en mi familia, en amigos, y veo que sí son congruentes con la realidad. Por ejemplo, la represión. Veo personas que reprimen sus sentimientos, sus emociones, con tal de complacer a otra persona que tiene mayor autoridad. Por ejemplo, el desplazamiento. Lo veo reflejado también cuando una mamá se desplaza, sus emociones que le generan ansiedad, por así decirlo, y sustituye el deseo, ¿verdad?, de la persona por, por otro sentimiento, por otra necesidad, precisamente para desplazar esas emociones. Veo también la identificación, que es la tendencia que tenemos los seres humanos de identificarnos con personas famosas, con personas que tienen éxito, con personas empresarios, pero más que todo lo veo, por ejemplo, en los jóvenes que todavía no tienen una identidad, ¿verdad? Se identifican con un músico, con un artista, adoptan hasta cierto punto su forma de vestir, sus expresiones, adoptan su comportamiento, porque se identifican con esa persona, porque tienen esa idealización de ser como ellos para alcanzar el éxito, ¿verdad? Que ellos ven reflejado en la otra persona. Vemos el caso también de la proyección. En el caso de la proyección, yo veo en el caso, por ejemplo, de las mamás cuando se proyectan con sus hijas, cuando les prohíben vestirse de tal manera, cuando les prohíben hacer algunas actividades que las mamás a su edad las hacían, que las mamás a su edad las vestían. Por ejemplo, vemos que la mamá le prohíbe usar una falda muy corta, cuando tal vez ella a su edad utilizaba otras faldas mucho más cortas, pero le produce ansiedad el hecho de saber que ya no tiene la edad, que ya no tiene la figura, que ya no puede usar un estilo de ropa por que es una mujer madura, que es una mujer que está a cargo de una familia, entonces no puede vestirse, entonces se proyecta con las jovencitas, eso que le produce ansiedad. Y pueden llegar a señalarlas, pueden llegar a regañarlas, ¿verdad? Pero de una manera exagerada, porque se está proyectando. Vemos también la formación reactiva, que es cuando nos formulamos pensamientos, cuando nos formulamos ideas, pero como están sometidos completamente con la censura, ¿verdad? Normalmente nos reprimimos esos pensamientos. Vemos también la sustitución,
que es reemplazar un objeto libidinoso por otro, ¿verdad? Que sea correcto. Vemos también la sublimación. Eso lo vimos el día de hoy en clase, me pareció muy bueno, porque, por ejemplo, yo lo comprendo de esta manera. La sublimación en las personas que tienen características o el perfil para ser un psicópata, ¿verdad? Utilizan el mecanismo de defensa de la sublimación para ganarse a sus víctimas, con la amabilidad, con el servicio, con la atención, mediante estas conductas que son muy aceptables, ¿verdad? Ganan a sus víctimas, planean el homicidio hasta que lo hacen, utilizando y basándose o haciéndose valer mediante el mecanismo de defensa de la sublimación. La racionalización, que es la justificar los pensamientos que producen ansiedad. Vemos también el aislamiento, que es separar las ideas con la emoción. Vemos la regresión. Yo lo entiendo, por ejemplo, en las conductas de algunos adultos que regresan a una etapa muy, muy atrás, porque tienen esa necesidad, porque tienen esa pulsión de recibir esa satisfacción. Por ejemplo, habrán algunos adultos varones, más que todo, que tienen las características de dependencia, ¿verdad? Entonces ellos regresan a una etapa de niñez, por así decirlo, o de infantil, con tal de obtener toda la atención de su esposa, con tal de tener toda la atención de su pareja, para satisfacer esa necesidad, y la hacen mediante un comportamiento infantil. Por último, y para cerrar esta exposición, plantear, ¿verdad?, de que el método psicoanalítico es muy interesante. Su técnica es la asociación libre, ¿verdad?, porque el paciente llega a clínica y como terapeuta nosotros pedimos que se exprese. Nosotros pedimos que esta persona o que el paciente pueda deliberadamente expresarse, sacar sus ideas, poder expresar sus emociones, sus sueños, sus idealizaciones, etcétera. Entonces, el instrumento que se utiliza en esta técnica, pues, es la palabra, ¿verdad? El método es la interpretación, y para Freud la interpretación se refiere a la interpretación de los sueños, no a la interpretación de la palabra per se, sino a la interpretación de los sueños, ¿verdad? Que recordemos que, como mencionaba al principio, la interpretación de los sueños es la que nos brinda todo el conocimiento a plenitud del inconsciente. ¿Qué hay ahí guardado? ¿Qué tiene el paciente?